Bueno, siéntanse libre de comentarme cualquier tema que se les complique o que se confundan. Aquí vamos a hacerlo. Vale, prof, gracias. Bueno, voy a poner en pantalla eh, un Excel, que es lo que vamos a estar trabajando. ¿Sí? Eh, muy bien. Y ahí tenemos un Excel, ¿verdad? Uno grande. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a comenzar con la pregunta que quedó pendiente en la última sesión, que es sobre la tasa de sacrificio. Si ustedes revisan igual la página de los anuncios, verán 11 preguntas. Esta es la pregunta 10. Haz una evaluación empírica de la tasa de sacrificio en México y de la curva de Phillips, ¿sí? También en México. Y luego dice, haz una gráfica de cada una y explícala entre 2020 y 2022. ¿Verdad? Entonces vamos a ver qué es esto de la tasa de sacrificio. La tasa de sacrificio es una relación entre la inflación y el crecimiento económico. ¿Sí? Básicamente trata de responder a la siguiente pregunta. ¿Cuánta inflación tienes que sufrir para tener crecimiento económico? ¿Sí? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder, ¿ok? Entonces, pues como señala en la página del anuncio, dice, haz una evaluación empírica entre 2020 y 2022, ¿sí? En la clase le hicimos un poquito más hacia atrás, creo que desde 2015, ¿sí? Vamos a tratar de hacerla también desde ciertos años para ver cómo nos va quedando esta tasa de sacrificio, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente, nos tenemos que ir a una página de internet, ¿sí? Y vamos a ponerle en un Google. Ahí está, en Google, ¿sí? Seamos grandes, sí, listo. Ok, entonces, ¿cuál es el indicador que mide el crecimiento económico? Pues el PIB, ¿no? La tasa de variación del PIB, que nos da entonces una variación trimestral interanual, ¿sí? ¿Y cuál es el indicador que mide la inflación? Pues la variación porcentual del INPC. ¿En qué página se encuentran estos indicadores? Bueno, pues habíamos visto que la primera página que hemos buscado era el BIE, ¿sí? El Banco de Información Económica, INEGI. Ahí está. Entonces vamos a darle clic aquí y nos arroja esta página, ¿verdad? Y luego si nosotros aquí le damos en indicadores económicos, pues aquí vamos a encontrar diversos indicadores económicos de coyuntura. Cuando hablamos de coyuntura, pues se refiere a la situación actual, pero igual podemos irnos hacia atrás, ¿sí? Entonces, si le damos aquí en Producto Interno Bruto trimestral base 2013, estaremos obteniendo los datos del PIB. Vamos a darle aquí en series desestacionalizadas a precios de 2013 para que sea PIB real. Y vamos a darle aquí en total, serie desestacionalizada, y vamos a ver valores absolutos, ¿sí? Y noten aquí que entonces nos arroja los diversos valores que nosotros necesitamos. Primero, pues tenemos el de valores absolutos, ¿sí? Que es 18 millones, de millones creo, no sé en qué está medido. Y luego la variación trimestral, o sea, que es con respecto al trimestre anterior. Y la variación anual, que es con respecto al mismo trimestre, pero del año anterior. Pues, según esta página, en el primer trimestre de 2023 crecimos un 3,8,
¿Sí me explico? Bueno, ok. Pero nosotros solo queremos los valores absolutos, solo estos. Entonces, vamos a darle bajar, ¿sí? Le damos bajar y pues ya no los baja. Vamos a darle un poquito más para atrás, desde 2015. Bien, ahí está. Esto es lo que vamos a bajar, desde 2015. Yo le ponemos habilitar edición. Les voy a poner en pantalla ahora la página que nos arrojó, el archivo. Tenemos esto, ¿verdad? Y luego si los comenzamos a explorar, pues vemos que primero no nos respetó las fechas que le señalamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene desde 1980. ¿Sí? Si ustedes le dan hasta abajo, pues verán que está hasta 2021-04. O sea que esta página no tiene incorporados los datos de 2022 que estamos tratando de evaluar. Por lo tanto, esta página pues no nos sirve, ¿sí? No nos sirve la página de información económica del Banco de Información Económica, pues del INEGI. Entonces, vamos a buscar otra fuente de información. ¿Cuál otra fuente de información existe para buscar estos datos? Bueno, pues vamos a ponerle igual en un Google, aquí, y aquí está nuestro banco de información, que ya vimos que no nos sirven los datos porque trae datos hasta 2021 y también necesitamos los de 2022. Vamos a ponerle en un Google. ¿Eh? Y vamos a ponerle PIB, programas, INEGI. ¿Eh? Y aquí nos arroja este que dice, por actividad económica, INEGI, temas. Mira, ahí dice, debe decir temas, o sea, no, no son programas, es temas. Ahí está ya. ¿Bien? Muy bien. Pues si le damos clic aquí, pues ya podremos ver, como les decía, el 3.8, ¿no? Que vimos hace un ratito, del primer trimestre de 2021. Pero nosotros queremos todos los datos desde 2020. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Ah, pues aquí mismo, en donde dice tabulados, vamos a buscar estos dos series. Primero, las series desestacionalizadas. Y noten que aquí sí nos arroja estos datos que estamos buscando, ¿verdad? Es decir, desde 1993 hasta 2022, cuarto trimestre. ¿Sí? Son los datos que necesitamos. Vamos a darle bajar. ¿Ok? Aquí, bajar. Muy bien, ya lo bajamos y vamos a abrirla. Y vamos a poner ahora en pantalla esos datos que tenemos aquí. Ay, qué soquete. Ok, vamos a ponerlos aquí. No se olviden de darle habilitar aquí donde dice arriba. Y ya ya nos aparece esta página. Ok, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, profe, todo bien. Ok, bueno, entonces, ¿qué datos son los que estamos buscando? Pues nosotros solo queremos estos desde acá, ¿verdad? Solo queremos los datos del Producto Interno Bruto a precios de mercado, como aquí se señala. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues la forma más fácil para utilizar estos datos es seleccionarlos y pues, vamos a seleccionar solo estas tres filas, 5, 6 y 7. ¿Ok? Pues ahí los tenemos. Le damos copiar y luego le vamos a dar en la página de Excel que habíamos abierto al principio, aquí, pues vamos a darle transponer. Fíjense cómo le damos transponer. Pegado especial
le damos clic, transponer. ¿Sí? Y luego fíjense lo que va a hacer el Excel. ¿Sí? Te pone los datos que copiaste, pero de forma transpuesta. En lugar de que estén en filas, están en columnas. ¿Sí? Eso es bien interesante y es muy importante para poder hacerlo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Todo profe. bien por ahora, profe. ¿Sí? Bueno, Gracias. ahora necesitamos calcular la tasa de variación trimestral interanual. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Pues como es una tasa de variación, necesitamos considerar una observación anterior y luego una observación posterior. Pero la formulita es, en términos del indicador, x2 menos x1 sobre x1. Es decir, nosotros vamos a calcular la tasa de variación trimestral del primer trimestre de 1994 con respecto a la tasa de variación al año anterior y el mismo trimestre, ¿sí? Es decir, vamos a calcular la variación entre estos dos valores. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues aplicando esa formulita, x2 menos x1 sobre x1. Y ahí nos da un 0.0367. Vamos a poner lo que está en términos de porcentaje. Y ahí está, 3.68%. ¿Sí? Tú esto le pones aquí, la cruz que está en negrito, y le das doble clic, te lo calcula automáticamente toda la serie hasta abajo. Noten, ¿sí? Otra forma, obviamente, pues es copiarlo, copiarlo, y luego irse, híjole, si no me lo sé. ¿Ah? Y esta, pues, esta forma es más tardada, ¿sí? Pero igual se puede hacer. Y ahí está ya también, le dan Enter y listo, ¿no? Porque ahí ya te pasó los datos que querías. ¿Bien? O la forma en la que yo lo hago, que es más sencilla, a mí se me hace, que es Control C, te vas hasta abajo, seleccionas el rango, le das Enter y ya, te lo copio todo. ¿Sí? Entonces, pues tienes varias formas de copiar y pasar datos. ¿Ok? Iker, buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Estamos aquí en la pregunta 10 de las que les comenté ahí en el anuncio. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos la tasa de crecimiento económico trimestral anualizada. ¿Ok? Ahí está ya. Ok. Pero nos faltan los datos de la inflación. ¿Cómo vamos a obtener los datos cómo vamos a obtener los datos de la inflación? Muy bien. Vámonos otra vez a la búsqueda del INEGI, por favor. Vamos a ponerle aquí, dejar de compartir pantalla y vamos a compartir ahora la página de INEGI, que es esta, y vamos a ponerla aquí, IE INEGI. ¿Sí? Y ahí nos arroja en la búsqueda del Google el Banco de Información Económica de INEGI. Le damos clic y pues nos aparecen los indicadores, todas las cuentas que habíamos antes previamente visto, ¿sí? ¿Y qué vamos a buscar ahora? Precios, porque la inflación está definida por la tasa de variación del índice de precios. ¿Dónde está ese índice de precios? Pues aquí, indicadores económicos de coyuntura, y está hasta acá abajo, si se fijan, ¿sí? Índices de precios. ¿Cuál índice de precio vamos a buscar? Bueno, pues primero, el índice nacional de precios del consumidor. Base segunda quincena de julio de 2018, que por cierto, no sé si ya vieron, pero va a cambiar esta base porque los del INEGI ya se dieron cuenta que hace 5 años la economía era muy distinta de la que es hoy y que se han empezado a utilizar determinado tipo de productos que hace 5 años no se utilizaban, ¿no? Principalmente pues plataformas electrónicas
pues obviamente Netflix, Amazon, todas estas cuestiones de streaming, pero también compras y también además plataformas de servicios de transporte, ¿no? Como Didi y Uber, ¿sí? Bueno, el nuevo índice también los va a considerar. No vimos una clase tal cual de inflación, si recuerdan, vimos grandes temas, pero es un tema pues que sin duda siempre un economista debe estar al tanto, ¿no? ¿Cuál es la tendencia de la inflación y cuál es el valor actual de esta? Muy bien, si le damos aquí en este índice nacional de precios de manera mensual, pues nos va a arrojar varios indicadores. Nosotros queremos el índice como tal. Si queremos el valor del INPC, no queremos inflación mensual y nada de eso. Nosotros lo vamos a calcular y nosotros queremos conocer desde la raíz que es el índice. Y aquí noten que dice índice general 128.36. Ese es el que queremos actualmente, ¿sí? El valor más actual que está hasta 2023. Muy bien, vamos a darle bajar aquí, exportar, igual, desde 2000, no, desde el 93, ¿verdad? Porque así nos lo arrojó la búsqueda del PIB, ¿sí? Entonces ahí está, hasta 2023. Le vamos a dar descargar. Vamos a ver qué nos arroja. Vamos a ver qué datos nos arrojó la búsqueda de esta información. Y vamos a ponerle, ahora sí, compartir pantalla. Bueno, igual, vimos que estamos viendo que al Banco de Información Económica, por lo visto, le importamos medio cacahuate, ¿no? Porque nos arrojó la búsqueda desde 1969. ¿Cuál será el último dato que nos arroja? Hasta 2021. Nosotros no queremos esta base entonces, porque solo trae hasta 2021. Y nosotros queremos hasta 2022, ¿sí? Hasta diciembre de 2022. Por lo tanto, pues esto no nos sirve. Entonces lo quitamos, ¿sí? Vamos a cerrar esta página de Excel. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo lo vamos a buscar? Pues de una manera muy sencilla, ¿sí? Vamos a ponernos aquí en un Google y vamos a ponerle aquí, ahí estamos en Google. Y vamos a darle INPC, temas, INEGI. ¿Sí? Ahora sí, aquí sí nos va a arrojar lo que estamos buscando. ¿Sí? Aquí sí nos va a arrojar la serie completa, ¿verdad? La serie completa. ¿Sí? El INEGI, no sé si conocen el texto de Jonathan Heath, lo que indican los indicadores. Publica los mismos indicadores, pero medidos a través de distintas maneras. Si bien te arroja la misma medición, hay algunas páginas de INEGI que no están actualizadas, como hemos visto en el caso del Banco de Información Económica, pero también tiene proyectos, temas y programas. Y como tema, gran tema que mide la actividad económica de un país, pues esta página es muy importante, ¿sí? Porque esta forma de medirlo, pues se permite rastrear desde atrás, desde muy atrás, cuál es el valor de este indicador. Bueno, pues vamos a, vamos a irnos aquí en tabulados, ¿sí? Y noten que tiene distinta forma de medirse, ¿verdad? Distinta forma de medirse. Nosotros queremos la mensual desde 2020, desde 1969 hasta 2023. Y queremos la mensual. Bueno, vamos a ver aquí que esta tabla que nos está arrojando a continuación, pues nos está arrojando el valor del componente subyacente, el subcomponente y le van a llamar índices, ¿sí? Le va a llamar así la terminología. Valor subyacente, valor subcomponente mercancías. Noten que existen dos componentes, subyacente y no subyacente. Noten que en cada componente existen dos subcomponentes.
mercancías y servicios. Y del otro lado, no subyacente, agropecuarios y energéticos y tarifas de gobierno. Pero nosotros solo queremos solo queremos solo queremos el INPC. ¿Cómo lo vamos a bajar? ¿Cómo lo vamos a obtener esta información? Pues muy sencillo. Vamos a dar clic aquí en Excel y le vamos a pedir que nos muestre desde 1993 hasta 2023 por niveles. ¿Ok? Y vamos a darle exportar. ¿Ok? Y vamos a ver ahora qué nos está arrojando esta nueva búsqueda de información. ¿Sí? ¿Y qué nos arrojó? Bueno, pues nos arrojó esta tablita. Ah, qué soquete. ¿Vale esto? Habilitar edición. No se va a dejar de compartir. Ahora mismo la vuelvo a compartir. Ahí está. ¿Sí? Esa es la tabla que nos arrojó. Y noten que aquí viene la definición del indicador de cada uno de estos. ¿Sí? ¿Cuál es el que queremos nosotros? Pues solo queremos el primero. Solo queremos este. ¿Sí? Precios, principales índices, precios al consumidor y Consumidor y NPC. NPC. Se le prendió el otro micrófono, profe. Sí, ¿verdad? A ver, ahí ya, Se le ¿verdad? escuchó duplicado. Sí. ¿Todavía? ¿O ya? No, creo que ya mejoró. Ya, listo, perfecto. Bueno, entonces, pues ya tenemos en esta tablita el indicador que necesitamos, ¿sí? Y noten que aquí está efectivamente, pero está, fíjense, de manera mensual, ¿sí? Está de manera mensual. Entonces, primera cosa que tenemos que hacer, vamos a quitar todo lo que no nos sirve. ¿Qué es lo que no nos sirve? Pues todo el resto de los indicadores que no estamos midiendo, ¿verdad? No estamos utilizando. Entonces, eliminar. Listo, vámonos. Ahí nos quedamos con esto. ¿Sí? Y pues obviamente aquí tenemos varias datos o información que nos dice de qué trata ese índice. ¿Sí? Bueno, pues nosotros, primero, si recuerdan su tablita anterior del PIB, los indicadores estaban medidos de forma trimestral, ¿sí? Trimestral. ¿Qué significa que estén medidos de forma trimestral? Pues que en lugar de agarrar o de medirte la actividad económica de un mes, te lo mide esos 3 meses, ¿sí? Y es muy distinto a la inflación, si se fijan, está medida de forma mensual porque dice enero 1993, febrero y así sucesivamente, hasta, si se fijan, a abril de 2023. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues hay varias maneras, ¿sí? Hay varias maneras de hacer. Yo lo que sugiero primero, así lo más fácil, es vamos a copiar todos estos datos y vamos a pasarlo a nuestra tablita del libro de de que teníamos antes, ¿sí? Entonces, ya lo copié. Vamos a pasarlo a ¿Lo copió esta, junto con, lo copió junto con los rótulos de las fechas o únicamente los datos? con todo y las fechas, mira, con todo y las Va. fechas, ¿sí? Con todo y las fechas. Aquí está. ¿Cómo la ven? ¿Vamos bien los demás? Sí, profe. ¿Mm? Muy bien. Pues noten que aquí entonces nos estamos enfrentando a este problema, ¿sí? Porque dice 1993, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Mientras que en el 93, pues nosotros tendremos desde enero hasta diciembre y que por lo tanto son 12 observaciones. ¿Sí? ¿Y cómo entonces transformar esas 12 observaciones en 4 observaciones para que pueda ser comparable con esto de acá? Bueno, la manera la que nosotros lo pudimos solucionar, la manera más sencilla, era la siguiente. Primero,
Vamos a hacer un promedio de los siguientes meses para que sean comparables 3 meses con una observación, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es muy sencillo. Vamos a ponerle aquí un signo de más, escribimos promedio y seleccionamos esos 3 meses. El valor del indicador, obviamente, ¿verdad? Este es el valor del indicador. ¿Sí? Entonces noten ahí la operación que hicimos, que fue un promedio, ¿verdad? Y listo. ¿Sí? Bueno, pues esa es la parte que es como la parte lógica o de la definición del indicador, ¿sí? Pero ya la parte operativa puede ser un poquito más complicado. ¿Por qué puede ser un poquito más complicado? ¿Por qué podrá ser más complicado? Bueno, pues porque si ustedes le dan clic hacia abajo, noten que lo que les va a calcular, pues, es el promedio una vez que se recorre al siguiente mes. Y no queremos eso, porque solo queremos las observaciones de marzo, de junio, de septiembre y de diciembre. Solo queremos estos promedios, ¿sí? Porque esos promedios es el promedio de los meses anteriores que se corresponde con un trimestre o el segundo o el tercero o el cuarto de acá, ¿verdad? Fíjense que si le damos aquí clic, pues te va a tomar en cuenta el promedio de estos 3 datos, que es lo que queremos. Y ahí está, ¿sí? ¿Ok? Bueno, pues como son muchos años, desde el 93 hasta el 2022, pues hay una manera más sencilla de hacer esto. ¿Cuál es esa manera más sencilla? Bueno, pues es esta. ¿Sí? Noten que si nosotros le ponemos 1, 2 y 3, ¿sí? Estamos hablando de que ese es el primer mes, el segundo mes y el tercer mes. ¿Ok? Si nosotros copiamos esto, pues obviamente estaremos repitiendo el patrón de que este es el primer mes, el segundo y el tercero, ¿sí? Y si lo volvemos a copiar, pues noten que te va a respetar ese patrón, ¿sí? Y eso es lo que queremos, que nos respete el patrón de que cada tercer mes nos arroje ese promedio y que ese promedio es el que necesitamos nosotros para poder compararlo con el PIB. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ustedes me dicen, ¿eh? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues básicamente es agarrar este de aquí, copiarlo, luego copiarlo y volver a copiarlo, luego copiarlo y volver a copiarlo. Y así hasta que nos agote la información. ¿Cómo sabemos que se nos agota? Porque aquí ya no tenemos datos. ¿Sí? Ya no tenemos datos. Y esto obviamente de acá, pues ya no lo necesitamos. Esto de aquí, pues ya no lo necesitamos. ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir eso que acabamos de hacer, este truquito? Ah, pues nos va a servir para algo muy importante. Nos va a servir porque nosotros le ponemos aquí, le ponemos un filtro. ¿Y dónde están los filtros? Mm, aquí en datos. ¿Sí? En datos le ponemos y lo señalamos previamente, obviamente las columnas que queremos, filtro. ¿Sí? Filtro. Y en el filtro, en esas flechitas, le vamos a señalar que solo queremos que nos muestre la tercera observación. La tercera observación. ¿Sí? Aceptar. Y noten que se recorre todas las demás. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Ah, pues muy fácil. Copiar, irnos hasta abajo y pegar.
y ya nos va a arrojar automáticamente los promedios que estamos buscando. ¿Sí? Noten que ahora entonces no te calculó, obviamente, pues todos estos. ¿Sí? Muy bien. Pues vamos a dejarle igual 3, que son los datos que queremos, ¿verdad? Son los datos que queremos. Ok, pues ahora sí, ya está mucho más sencillo el asunto. ¿Sí? ¿Por qué está más sencillo el asunto? Ah, porque ahora sí nosotros tenemos esta columna y esta que nos interesa. ¿Ok? ¿Por qué nos interesa? Pues porque tenemos la fecha y tenemos el indicador promedio trimestral del Índice Nacional de Precios al Consumidor. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a copiar todo esto y le vamos a poner en otra página. Ahí está ya. Y luego le vamos a dar también todo esto en otra página y ahí está ya. ¿Sí? Yo les sugiero que le quiten tantos numeritos y lo dejen con 3 decimales. ¿Sí? Y esto ahora sí es el INPC. ¿Ok? Y luego, pues obviamente, también vamos a necesitar los valores del PIB, ¿verdad? Recuerden quitar el valor, el filtro. Y pues ahora sí tenemos el PIB. El PIB. Y aquí vamos a estar. Y noten que si le damos aquí clic, ahí está ya. ¿Bien? Está ya. Vamos a quitarle esta. Y vamos a cambiar para que quede mejor. Y pues ahora sí tenemos la fecha y el trimestre. ¿Sí? Y quitamos esto. Será más grande para que les quede mejor. Ahora sí, tenemos la tasa de crecimiento económico trimestral anualizada y podremos obtener entonces la inflación trimestral promedio anualizada, que es lo que queremos buscar. ¿Sí me explico? ¿Vamos bien? Sí, ¿Sí? así. Muy bien. Ok. Bueno, pues, ¿cómo vamos a calcular la inflación trimestral promedio anualizada? Primero, tenemos ya nuestro indicador del INPC trimestral promedio aquí, pero la inflación, pues, es una tasa de variación anualizada. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a calcular el cambio porcentual de marzo o el primer trimestre del 94 con respecto a marzo o el primer trimestre del 93 en términos porcentuales. O sea, Y2 o X2 menos X1 sobre X1, en este caso, pues X2 sería trimestre 2, marzo del 94, menos trimestre 1, marzo del 93, entre trimestre 1, marzo del 93. Y ahí está ya nuestro inflación trimestral promedio anualizada. ¿Sí? Bueno, pues esto ya lo pueden correr. Y ahí está, ya nos arrojó las tablas o la información que necesitamos. ¿Sí me explico? Sí. Obviamente, pues para hacer las gráficas, para quitar todo esto que no nos estorbe, pues primero vamos a quitar este primer trimestre que no nos sirve de nada, ocultar. Luego vamos a quitar todo esto también, que tampoco nos sirve. Vamos a poner ocultar y vamos a darle aquí esto. Y aquí ya nos quedaron 2 columnas que podemos comparar. ¿Sí?
¿ok? Pero algo nos está fallando. ¿Qué nos está fallando? Pues que necesitamos la referencia de la fecha, ¿verdad? O sea, ese es el que debemos ocultar y ahí está ya. Fecha o año, trimestre, indicador de tasa de crecimiento trimestral anualizada e inflación. ¿Sí? Y así nos debe quedar más o menos. Ustedes obviamente pues pueden hacerlo como más fácil se les haga. ¿Sí? Para mí es la manera más fácil. Ok, ahora sí, vamos a recordar la pregunta. Vamos a recordar la pregunta. La pregunta es, tasa de sacrificio, ¿cuánta inflación tienes que sufrir para tener crecimiento económico? ¿Sí? ¿Cuánta inflación tienes que sufrir para Profe, tener crecimiento económico? profe, perdón, me quedé Dime, un poco rezagada. La inflación trimestral. ¿Cree que podemos regresar tantito ese paso, por favor? sí, ¿qué necesitas de aquí? Checar la fórmula rapidísimo. A ver, ahí te la puse. Ahí voy. Un segundo, un segundo. Sí, sí. ¿Qué valores son los que toma? De valores, vamos a darle. Aquí está, mira. Tomé para el cálculo de esta. Ah, pues es que, fíjate, para este cálculo tomé el de marzo del 94 con respecto a marzo del 93. Ah, súper, entonces ahorita ya los pongo. Sí, te espero, mejor hazlo, te espero, no hay problema. Y ya nada más lo recorrió, ¿no? Supongo. Correcto, sí. Ya Ah, cuando lo tienes aquí, pues le pones la flechita esta, la cruz, y ya se te recorrieron hasta abajo, mira, te recorrieron hasta acá. ¿Sí? va, ya me quedó. Gracias, profe. Sí, ok, pues, ¿qué no nos sirve de aquí? Primero, pues no nos sirven estas dos, ¿no? La A y la B, que son las fechas y el valor del INPC, ocultar. Tampoco nos sirve el valor del PIB a precios de mercado, entonces esta también la vamos a ocultar, ¿sí? Ahora, tampoco nos sirven estos primeros observaciones, pues porque están en blanco, porque ahí es donde están los datos contra los que se comparó previamente, ¿sí? Por eso ahí no te arroja indicador, el nivel, el indicador de tasa de crecimiento, ni la inflación. Pero si recordamos entonces la tasa de sacrificio y la pregunta fundamental que es, ¿cuánta inflación tienes que sufrir para tener crecimiento económico? ¿Ok? Bueno, primero, vamos a hacer algo que parece muy sencillo, pero que luego nos puede complicar la parte operativa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a graficar estas dos, ¿sí? Vamos a graficar estas dos. Ok, primero, nosotros queremos que la inflación se refleje en el eje Y. Perdón, si la inflación en el eje Y el PIB en el eje X. ¿Ok? Queremos que nos muestre una gráfica con esos datos. ¿Sí? Ok. Este,
¿Cuál es el asunto acá? Bueno, pues parece muy fácil porque lo único que tenemos que hacer es seleccionar todos los años, hasta ahí, y luego darle insertar y queremos una gráfica de dispersión, ¿sí? ¿En qué se diferencia una gráfica de dispersión con respecto a una gráfica de líneas que nos arroja acá? Bueno, pues que la gráfica de líneas te da por sentado que tu eje de las X es una observación periódica, continua y que va de uno en uno. Y nosotros no tenemos ese tipo de datos, si te fijan. Nosotros lo que tenemos son datos que se brincan, por ejemplo, aquí en 2021, de menos 2,59 a 19,30. Entonces, no nos sirve eso, ¿sí? Porque la manera de graficar líneas es de manera continua. Y eso se podría hacer si estuviéramos graficando solamente la tendencia del indicador, con lo cual estaremos necesitando entonces un eje X que fuera continuo, como por ejemplo las fechas, ¿sí? Porque se brinca del primer trimestre al segundo, al tercero y el cuarto y luego el primer trimestre de 2022, pero los datos como tal no cambian de uno en uno, no cambian de manera proporcional constantemente, sino que cambian, y es normal que cambien, que bueno, de otra manera, ¿sí? Noten aquí que baja de menos 3,95 a menos 2,59 y luego sube a 19,30 y luego baja y no tiene un cambio constante, pues, ¿no? Entonces, por eso necesitamos que nuestra gráfica sea de dispersión. Entonces le vamos a dar clic en dispersión. Y vamos a ponerle aquí. Y ahí está la gráfica de dispersión. ¿Ok? Ahí está la gráfica de dispersión. Primera pregunta que hicimos en el salón ese día. ¿Esta gráfica es la correcta? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? No. No, ¿verdad? Habíamos ¿Qué planteado le que no. falta? ¿Qué nos está mostrando esta gráfica? ¿Los escucho? Lo único que nos Pues muestra nada es más como muestra. la evolución, ¿no? Ah, perdón, Dani, adelante de la comida. No, adelante, adelante. Lo que yo iba a mencionar es que nos muestra como la tendencia, o sea, como la tendencia de la variación, nada más. Pues muestra la tendencia de la variación, pero de ambos indicadores, ¿sí? Y si se En efecto, fijan, aquí en el eje de las X, dice 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120. O sea, está tomando por default una, un eje Y de forma continua, ¿sí? Nosotros le damos clic aquí, clic derecho, y le ponemos seleccionar datos, vamos a ver eso. Noten que efectivamente está considerando en el etiquetas del eje horizontal la categoría como el año y está calculándolo de forma continua. Y nosotros no queremos eso. Lo que queremos es que en el eje de las X esté la tasa de crecimiento. Esta, esta debe ir acá. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, es muy fácil. ¿Sí? Muy fácil. Primero, vamos a quitar esta serie de datos de crecimiento económico. Vamos a dar aquí en clic en quitar. En sus computadoras Mac, ustedes, FIFI, denle el signo de menos, ¿eh? Nosotros los pobres le vamos a dar aquí en quitar. ¿Ok? Muy bien. Luego, si le damos quitar, pues noten que ahora solo nos va a quedar una sola tendencia que se refiere a la inflación trimestral. Pero sigue estando incompleta. ¿Por qué? Porque necesitamos que esta esté en el eje de las X, en el eje de las X esté la tasa de crecimiento. Por lo tanto, le vamos a dar aquí en modificar.
Noten que el nombre de la serie es inflación trimestral promedio anualizada y no ese es el nombre de la serie. Nosotros lo que necesitamos es que diga tasa de sacrificio, ¿sí? Tasa de sacrificio. Y luego queremos que los valores de X, pues no sean estos de las fechas, sino que sean las, como dijimos acá, eje X, tasa de crecimiento. O sea, hay que borrar todo, ¿eh? No se nos olvide borrar todo porque luego el Excel te toma otros datos. Entonces lo borramos todo y aquí, pum, ahí está ya. ¿Sí? ¿Por qué ya no le movimos eje Y? Porque eje Y sí te consideró los números adecuados. Eje Y aquí están los números. ¿Sí? Y aquí están los números. ¿Ok? Pues, aceptar. Y noten qué relajo se nos hace. Tasa de sacrificio. Y tenemos aquí un súper relajo. ¿Y aquí creen que se debe a ese relajo? Pues se debe obviamente a que estamos considerando muchos años. Muchos años. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer para aminorar esa dispersión tan grande que se nos está poniendo acá? Pues muy sencillo. Yo les pedí entre 2020 y 2022. Por lo tanto, pues vamos a ocultar desde 2019 hasta 1993, hasta el 94, perdón, ocultar. Y noten ahora sí que nos queda la tasa de sacrificio. ¿Sí? La tasa de sacrificio. Ahora sí, la tasa de sacrificio, pues obviamente es de México entre 2020 y 2022. ¿Sí? Ahí está ya. Ok, todavía nos quedan varias cosas que podemos hacer y que será necesario hacer para que una gráfica sea presentable en un texto de ensayo. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, pues todo esto debe estar en negritas. Ahí está, en negro. Ya. Luego necesitamos quitarle estas líneas y estas de acá. También, órale. Dios. Y luego queremos que esto sea más chico para que nos haga más grande esto. ¿Sí? Obviamente ya no tenemos por qué poner esta leyenda, lo podemos quitar. Y noten que se va ampliando, ¿verdad? Ok. Los ejes. Los ejes le vamos a dar doble clic en el eje de las X. Le vamos a dar líneas y que nos lo ponga de manera sólida en negritos. ¿Sí? La gráfica como tal, a mí me gusta que no tenga contorno para que se vea así más fácil y mejor. Ahora sí, ¿no? Ya tenemos una gráfica pues un poquito más bonita. ¿Sí? Creo que hay alguna manera de que el auto, líneas, marcador. ¿Hay alguna manera, no recuerdo, para que les ponga los años o las fechas de acá? ¿No? No recuerdo cuál, pero eso sería de mucha ayuda para saber qué tipo de indicadores son estos. ¿Sí? Estos en particular. No estoy muy seguro, pero por ahí les puedo investigar. Lo que pueden buscar en un Google es cómo rotular datos de gráficas en Excel, ¿no? Así lo pueden buscar y así les arroja los años. Pero bueno, ya con esta gráfica ya podemos interpretar algo, ¿sí? Ya podemos interpretar algo. Primero, y de acuerdo a la teoría económica,
¿Qué relación existe entre inflación y crecimiento económico? ¿Qué significa cada una de esas dos cosas? ¿Qué relación deben tener entonces? Primero, la inflación es un indicador de que la economía se está moviendo, ¿sí? Porque hay consumo y si hay consumo, entonces por leyes de oferta y demanda se incrementan los precios, ¿sí? Entonces, cuando hay incremento de precios, es que la economía se está moviendo, ¿sí? Segundo, ¿qué podemos decir del crecimiento económico? Pues es el nivel de producción o es la oferta de productos, de bienes y servicios que tiene un país en un tiempo determinado, generalmente pues un año, ¿verdad? Por eso es tasa de crecimiento trimestral anualizada, porque se mide en un año, ¿ok? Bueno, pues entonces la relación entre estos dos indicadores debe ser positiva. Si tú tienes una inflación, entonces significa que hay consumo. Y el consumo es una parte importante de la demanda agregada. En el equilibrio, la oferta y la demanda son iguales. En el equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Ah, pues que esta oferta y su variación trimestral anualizada debe tener un incremento y al mismo tiempo debe tener un incremento la inflación. ¿Sí me explico? Debe ser una relación positiva, ¿sí? Y aquí es donde viene la otra segunda parte de la relación que hay que entender correctamente, ¿sí? Otra segunda parte. Vamos a hacer un espacio acá, un espacio acá, ¿ok? Primero, aquí les pido que abran un poquito la mente para poder comprender esta relación, ¿ok? Para poder comprender esta relación. Primero, supongamos que tú tienes un presupuesto determinado que va a ser igual a 100, ¿ok? Y que con esos 100 tú te compras una determinada cantidad de productos, bienes y servicios, ¿sí? Una X, una cantidad. Supongamos que te compras 10, ¿sí? Eso significa que en promedio, cada producto, ¿cuánto te costó? Pues lo que tú te gastaste entre la cantidad de productos que tú consumiste, ¿verdad? 10. ¿Vamos bien? Ustedes díganme, porque esta partecita es la parte capciosa de la relación de la tasa de sacrificio. Necesitamos entender esto, ¿sí? Tenemos un presupuesto, una cantidad que compramos y por lo tanto, en promedio, cada producto te cuesta un determinado precio, ¿sí? En este caso, 10. Ok, pues haciendo una especie de similitud, de ejercicio similar con nuestra inflación y con nuestro PIB, pues nosotros tenemos que la tasa de variación del PIB es nuestro presupuesto, ¿sí? Es nuestro presupuesto y que tenemos una inflación determinada. ¿Sí me explico? Entonces, pues lo que estamos diciendo aquí, si se fijan, es que cada producto nos costó 10, ¿sí? Porque tenemos un presupuesto de 100 y compramos 10, 100 entre 10, pues 10, ¿sí? Bueno, pues, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que estamos calculando acá? Pues una división también, ¿sí? La tasa de sacrificio, a final de cuentas, es entonces una relación de, de este tipo, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta división? Pues que si tú quieres
crecer un determinado nivel en términos de crecimiento económico, tienes que sufrir determinada inflación. Que es la pregunta que estamos haciendo, si se fijan. ¿Sí? Por lo tanto, la tasa de sacrificio, pues debe ser tasa de crecimiento económico trimestral entre inflación. ¿Sí? Y ahí está. ¿Ok? Pues obviamente esto lo vamos a copiar y a pasar, ¿sí? Copiar y pegar en las siguientes celdas. Y ahí tenemos esto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Primero vamos a ver la parte positiva, ¿sí? Que es como muy fácil de interpretar porque es lo que nos dice la teoría. ¿Sí? Significa, fíjense, por ejemplo, ese 3.24. ¿Sí? Vamos a hacer la interpretación de esto. 3.24. ¿Ok? Tuvimos una inflación trimestral promedio de 6% y un crecimiento económico trimestral anualizado de 19.3%. ¿Qué significa? Que por cada punto porcentual de inflación que tuvimos, crecimos 3.24%. ¿Sí me explico? De igual forma, acá este es interesante. Por cada punto de inflación que tuvimos, crecimos 0.74%. ¿Sí? Aquí, por cada punto de inflación que tuvimos, crecimos 0.16%. ¿Sí? ¿Está bien esa interpretación? ¿Sí la pueden entender ustedes? ¿O cómo? ¿O se les complica? Ustedes díganme. Los escucho. Pues ya que es PIB entre inflación, eso es Sí, que sí, por Dani. cada punto de variación de PIB fue un punto, no. Sí, por No, cada punto de PIB que queremos crecer, esa es la inflación que vamos a necesitar, ¿no? no, es al revés, es al revés. Tú lo puedes interpretar así si inviertes esta relación, ¿sí? Aquí lo que te dice el amarillo, Dani, si te fijas, es por cada punto de inflación que tuviste, creciste 3.24%. ¿Sí me explico? Sí, va que va. ¿Sí? Si tú lo haces al revés, entonces tendrás la interpretación que tú señalas. Si tú lo haces al revés, supongamos, tú lo haces al revés, entonces tendrás la variación, pero distinta, ¿sí? O sea, esta interpretación de este indicador de acá, lo que te dice, vamos a los positivos, es por cada por cada 1% de incremento en la tasa de crecimiento económico, subiste 0.3% en tu inflación. ¿Sí me explico? Sí, profesor. ¿Sí? Puedes hacer las dos interpretaciones. Ojo, la tasa de sacrificio se presta para que hagas ambas interpretaciones. ¿Sí? La interpretación de esta, pues, tú puedes hacerla desde las dos perspectivas. ¿Cuánta inflación necesitas para subir un punto porcentual o viceversa? ¿Cuánto crecimiento económico necesitas para subir una tasa, 1% en tu tasa de inflación? Dependiendo cómo lo interpretes, pues, ¿sí? Aquí lo que te dice es, si tú creces 1% de inflación,
tendrás un 3.24% de crecimiento del PIB. Aquí sería al revés. Si tú creces 1% en tu tasa de crecimiento económico, tendrás 0.3% en tu inflación. ¿Sí me explico? ¿Puede repetir lo último que mencionó, profesor, por favor? Claro que De sí, los claro que sí, movimientos. claro que sí. Mira, esta es la tasa de sacrificio. Vamos a ponerlo así. Y vamos a poner aquí es por cada 1% de inflación, tienes el número. ¿Y cómo se pone el número? Tienes, ok, permíteme. Tienes este número que te arroja esta columna de crecimiento económico. ¿Sí? Y esa es la interpretación para esta columna de acá. ¿Ok? Ponerla en verde. ¿Sí? ¿Sí? Ahora nota que esta interpretación de esta otra columna es al revés. ¿Sí? Lo puedes hacer muy fácil. Lo copias, lo pegas y en lugar de ponerle aquí inflación, pues le pones crecimiento económico. Y en lugar de aquí de ponerle crecimiento económico, inflación. ¿Sí? Por cada 1% de crecimiento económico, tienes este número, pero de inflación. Vamos a ponerle otro colorcito, vamos a ponerle anaranjado. Entonces, si nosotros hacemos la interpretación de esta, es si tú quieres sufrir, si tú quieres crecer económicamente un 1%, ¿cuánta inflación debes sufrir? Ah, pues aquí está. En este año, en este momento, si tú querías crecer 1% en tu crecimiento, tu tasa de sacrificio fue de 0.3. Si tú quieres crecer 1% en tu crecimiento en el tercer trimestre de 2021, tu inflación debe ser de 1.34. ¿Sí? Y en el caso de los negativos, Ahora, bueno, ya quería, primero quería que entendiéramos esto. Primero quería que entendiéramos esto. ¿Sí? Esta parte de los positivos. ¿Sí? Ahora, vamos a la parte de los negativos, que también es muy interesante. Vamos a hacerla primero con la columna de los verdes. Por cada 1% de inflación, tienes un determinado crecimiento económico. O sea, tú aquí nota que tienes un número negativo, que dice 0.48. ¿Ok? La regla de interpretación nos dice, por cada 1% de inflación, tienes un determinado crecimiento económico. Ok, pues aquí lo que nos dice es que si tú tienes un incremento de un 1% en la inflación, tu crecimiento económico será negativo. Y será negativo de menos 0.48%. ¿Sí? O sea, aquí la inflación viene acompañada de decrecimiento económico. ¿Sí me explico? sí. Viceversa, acá tienes esta. Si tú quieres crecer un 1%,
tendrás un menos 2.05% de inflación. Pero ahí es donde te juega la parte lógica y la parte del indicador. ¿Sí? ¿Qué te provoca? ¿Qué provoca qué? ¿Qué provoca qué? O sea, el hecho de que crezcamos provoca inflación o el hecho de que tengamos inflación provoca crecimiento económico. Depende qué perspectiva utilices. Por eso te digo que la tasa de sacrificio pues tiene estas dos interpretaciones. ¿Sí? Obviamente, es un número, como es una división, pues sería un número negativo, ¿sí? Pero es mucho más probable aquí que el hecho de que tengas este número negativo se deba a que uno de estos dos, pues es negativo, obviamente, pero hay que ver cuál de los dos es negativo, ¿sí? Porque si tú aquí tienes inflación, tú tendrás un decrecimiento de menos 1.65. Pero si tú aquí creces un 1%, tendrás una deflación de menos 2.05. Entonces, ¿qué es lo más probable? Pues este. Entonces te vas con esta interpretación, ¿sí? Te vas con esta. Porque es muy raro que el crecimiento económico provoque deflación, ¿sí? Es muy raro. Generalmente la deflación viene acompañada de la disminución de la actividad económica y por ende de la disminución de la tasa de crecimiento económico, ¿sí? Entonces entiendo que si uno de los indicadores, ya sea el PIB o la inflación, es negativo, entonces la tasa de sacrificio va a resultar negativa. Así es. Entonces, si los dos indicadores, tanto el PIB como la inflación, son positivos, entonces vamos a tener una tasa de sacrificio positiva. Positiva, así es. Así es. Sí. ¿Cómo la ven hasta ahí? ¿Vamos bien? Todo claro. Oh, claro, ¿verdad? Como el agua del sistema de aguas de la Ciudad de México, ¿verdad? Oh, Yo claro. tengo una duda, profe. Todo sucio, ¿verdad? Bueno, ahora, Eso no está claro. eso no está claro, ¿verdad? Ya sé, mi estimado. Bueno, ahora, Profe, yo tengo pues, una duda. dime. O sea, justo estas variaciones de los datos que sacamos están estacionalizados, porque la verdad es que sí veo como muchas relaciones negativas. No sé si, por ejemplo, ahí tendría que ver Sí, que sí hay están, ciertos periodos y claro, meses donde, pues sí, ¿no? La tendencia económica tiende a disminuir y demás. sí. Sí, sí, se me hace que te conectaste tarde, ¿verdad, Jesús? Sí, pero sí sé que lo sacó de INEGI, entonces sí tengo Sí. entendido que usualmente se saca estacionalizado, ¿no? Sí, sí, justo al inicio de la sesión de hoy, ahorita, hicimos el ejercicio con los datos el Banco de Información Económica, justo al inicio, pero, vimos que estaban incompletos, que estaban hasta 2021. Entonces lo que hicimos fue irnos a los programas y temas, que son proyectos de INEGI, y de ahí bajamos los datos, ¿sí? Sí están estacionalizados y en el caso del PIB están a precios de mercado del 2013 y en el caso de la inflación pues está a la segunda base de julio de 2018. Sí. Entonces Vale, creo que vale, los datos están correctos. Así es. vale, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, yo lo que les sugiero pues es que copiemos estos dos y ya tenemos, ay, obviamente esto no lo queremos porque pues, esto no sirve. Y hagamos una gráfica, dos gráficas, una con esta interpretación y la otra con esta otra interpretación, ¿verdad? Dos gráficas, ¿ok? Ahora sí, vamos a utilizar estos ejes de acá, ¿ok? Eh, ¿Cuál es la manera más sencilla de utilizarlo? Bueno, primero vamos a hacer algo interesante. Vamos a quitar este de aquí, vamos a moverlo para acá, y vamos a pasar esto por aquí, ¿ya?
¿Sí? Ok. Ahora, eh, la pregunta es que planteamos al inicio. ¿Cuánta inflación tienes que sufrir para tener crecimiento económico? Ah, pues esta es la columna que nos estaría respondiendo a esa pregunta, ¿verdad? Pero también podríamos responder desde el punto de vista contrario. O sea, ¿cuánto crecimiento económico cuánto crecimiento económico tienes que tener para sufrir inflación? ¿Sí? Al final de cuentas, lo que estamos midiendo es el costo del crecimiento económico. ¿Sí? ¿Y cómo se mide el costo? Por medio de la inflación. ¿Sí? Entonces podemos hacer las dos perspectivas y es lo que vamos a hacer a continuación. Primero, vamos a seleccionar todos estos datos. ¿Sí? Seleccionar todos estos datos. Insertar y vamos a ponerle ahora sí en líneas. La primera línea. ¿Sí? Pues obviamente no queremos, lo que queremos es lo más chiquito todavía para que se alcance a ver bien. Ahí está bien. ¿Sí? ¿Cuáles los datos que sí queremos? Pues son estos, ¿no? Los de la tasa de sacrificio. ¿Sí? No queremos ni el eje X ni el eje Y, pero aquí se ve muy raro, entonces vamos a darle clic derecho, seleccionar datos, este eje X, quitar, este eje Y, quitar. ¿Sí? Ah, va a estar muy raro, ¿verdad? Va a estar muy raro. Entonces, vamos a quitar todo. Vamos a darle agregar. Nombre de la serie, este. ¿Sí? Valores de la serie, vamos ok, la madre. Esto lo tenemos que mover para acá, para que nos quede mejor. ¿Sí? Ahora sí. Seleccionar datos, quitar, quitar, quitar y agregar. Nombre de la serie. Valores. Este es acá. Etiquetas del eje horizontal. Pues vámonos hasta el inicio. Van a hacer estos de aquí. Y aceptar. A ver cómo nos quedó la gráfica. Nos quedó raro, ¿verdad? Porque no nos está mostrando los años. Ajá, ajá. Aquí hay un problema y eso se debe a la manera en la que están rotulados estas cosas. Pero eso lo podemos solucionar muy sencillo. ¿Por qué? Vamos a meterle aquí un insertar. Vamos a ponerle aquí 1990. Este. mm, no. Fíjense lo que hice, que ahora va a ser mucho más bonito todo este rollo. ¿Mm? Ahora sí tenemos esto, ¿no?
insertar líneas y vamos a quitarle datos. Este lo quitamos, este lo quitamos y vamos a poner dos, obviamente. Y luego esta, una, y vamos a quitarle la línea amarilla y a esta la línea. Y ahí está ya. ¿Por qué se me pasaron esos? Ay, ya sé por qué. Dar datos, modificar. Mm, lo que va a pasar es que se copió todo desde acá, ¿no? Entonces nosotros solo queremos que tenga el 3. Ya, seleccionar datos, modificar, nombre, más queremos este. Sí, ya. De este lado, seleccionar datos, modificar, serie, solo este. Ahí está ya. ¿Sí? Y aquí podemos hacer ya la interpretación con esta gráfica. ¿Sí? También de esta otra, dependiendo la pregunta que estamos planteando. ¿Sí? ¿Cómo le podemos quitar esto de aquí? Ah, pues muy sencillo. Noten que el valor es de menos 6.7, pues vamos a ponerle aquí. Y que el valor del eje horizontal cruce en menos 7. Hasta allá. Vamos a ponerle un poquito más, que sea menos 8. Y ya se ve mejor. ¿Sí? Mientras que de este lado, pues el valor más bajo es menos 30, ¿no? Más todavía. Y ahí está ya, ¿no? Ya tienes los indicadores de la tasa de sacrificio dependiendo qué tipo de interpretación le quieres dar. ¿Sí? Bueno, pues yo le estoy pidiendo que hagan esto solo de 2020 a 2022. O sea, estas gráficas, pues vamos a bajarlas hasta 2000. Y acá, y aquí, que fue la otra que hicimos. Y, y queremos ocultar desde 2019. Eso lo que tenemos que ocultar. Y ya noten que nos queda la tasa de sacrificio de ambas interpretaciones. Obviamente, pues se parecen mucho, ¿verdad? Sí, se parecen mucho porque solo es el inverso del dato como tal. ¿Sí? Yo les sugiero que esto, pues todavía lo pongan más bonito. Esto de aquí. Y listo. ¿Cómo la ven? Esa es la tasa de sacrificio. Ahora, ¿qué interpretación le podemos dar? Esa es la parte interesante. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí que nos arroje los valores. Etiquetas de datos, agregar. Nos arroja un chorro, ¿no?
Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto de aquí, quítale, que nos quede de un solo. ¿Sí? Y ahí está. Lo podremos todavía poner así para que sea mejor. Y listo. Como hacen esos indicadores, pues ya puedes hacer tu interpretación de la tasa de sacrificio. ¿Qué les parece? Después el archivo, ¿verdad? Estaría bueno de ser posible, profe. Sí, claro que se los voy a pasar. Bueno, yo le estoy pidiendo que hagan esto. Y no, bueno, ya se los hice básicamente, la tasa de sacrificio. Ustedes tienen que interpretarla ahora, ¿verdad? O sea, los puntos positivos, pues es que si tú sufres 1% de inflación, tienes 3,2% de crecimiento económico aquí, ¿sí? Vamos a ponerle, que nos ponga otro tipo de gráfico. Tipo de gráfico. Líneas, pero, ya sé que, datos, vamos a cambiar tipo de gráfico y líneas, pero con puntitos. Estos. ¿Ya? Y que estos, pues me lo ponga en el centro. Se ve más bonito, ¿no? Incluso aquí podemos darle clic. Está. Mato. No. No sólida, relleno. No sólido. Como ustedes se sientan más cómodos, pues, para que les muestre lo que ustedes gusten, ustedes quieran mostrar. ¿Sí? Pero bueno, esta es la gráfica que yo les estaría pidiendo, ¿sí? Y también les estoy pidiendo la curva de Phillips. La curva de Phillips, ¿sí? La curva de Phillips lo que nos muestra es que dice en la pregunta 10, haz una evaluación empírica de la tasa de sacrificio en México, que es lo que acabamos de hacer, y de la curva de Phillips. Y luego dice, haz una gráfica de cada una y explícala entre 2020 y 2022. ¿Cuál es la relación de la curva de Phillips? La Es curva de desempleo de y inflación, ¿no? exactamente, Dani, exactamente, desempleo e inflación. Entonces, pues si sacan los indicadores de desempleo, pues van a darse cuenta que también tienen una periodicidad mensual, ¿sí? Una periodicidad mensual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí sí le podemos comparar la inflación mensual con la tasa de desempleo mensual, ¿sí? Ahí sí lo podemos comparar. Vamos a buscar tasa de desempleo INEGI. Empleo de ocupación. Vamos a darle stop. Vamos a mostrar ahora esta página de INEGI. Y noten que aquí está la tasa de desempleo. En tabulados, desocupación, cifras desestacionalizadas, tasa de desocupación urbana. Esta es la que vamos a usar. Ahora también podemos usar esta, la tasa de desocupación nacional, que yo creo que será la mejor. Cifras desestacionalizadas de 2019 a 2023. Y noten que como es mensual, y la inflación ya está mensual, pues ya lo pueden calcular directamente. ¿Qué les parece?
Muy Eso bien. Y eso es aliviana nada la chamba. más meter en el eje de la Y la inflación y en la X va el desempleo, ¿no? Así es, correcto. Sí, abajo va lo que decían los textos, tasa de paro o desempleo, pues, y el Y, la inflación. Correcto. Mm. Va. Bueno, Muchísimas gracias, profesor. sí, no, por nada. Pues eso lo pueden resolver en un día, yo digo, ¿no? En un día lo pueden hacer sin problema. Yo esperaría, pues, que si le agarran rápido el Excel, lo saben manejar, lo hacen rápido, el tema de la interpretación. Pero bueno, supongamos que nos tardamos ahí en esa gráfica y que de pronto se complica. eh, en un día yo lo sacaría y enfóquense en las otras preguntas para que el lunes, recuerden, el lunes próximo, ya nada más lleguen y cargan el archivo y listo, se acabó. ¿Sí? Bueno, eh, yo creo que aquí vamos a dar por terminada la sesión entonces. Voy a subir este video a YouTube y si lo quieren compartir entre sus compañeros, yo se los voy a colgar ahí en el anuncio, los anuncios de la página, por si lo quieren revisar con detenimiento. ¿Vale? Gracias, profesor. Bueno, lamentablemente no voy a estar disponible estos días. Tengo un viaje previsto, pero escríbanme y yo veré en algún momento cómo les puedo responder. ¿Sale? Hácelo bien a gusto, no se preocupen. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Ok, pues nada, gusto en verlos y estamos en contacto. Cuídense. Vale, profe, Gracias, muchas profesor. gracias. Cuídate, Gracias. Dani. Nos Hasta vemos. luego. Chao. Gracias, profe. Bye. Bye, cuídate, Hacer Giovanna. Nos vemos. una pregunta nada más. Dime, La sí. última 11, ¿cómo la puedo responder? Es igual así con cosas en la gráfica y la respondo así con interpretación. La espiral inflacionaria. Ajá. No, Es la que eso espiral es, inflacionaria es un concepto que se utiliza en economía cuando tú tienes inflación de demanda e inflación de costos y las dos están ocurriendo al mismo tiempo. ok. Es el capítulo 23 del texto de Michael Parkin. Creo que el 23. ¿Todo Ujú. lo puedo sacar de un mismo libro? No, no. Otro libro que también utilizamos en clase es el de Gregory Mankiw, capítulos 11 y 12. Y con base en eso tú puedes responder otras preguntas de ahí. Por ejemplo, la pregunta 6, 7 y 8. Y creo que la Ok. 9 también. Y la 11, ¿sí? Sí, o sea, la segunda parte más que nada fue capítulos 11 y 12. Y creo que también en 14 del texto de Mankiw. 11, 12 y 14 del texto de Mankiw. ¿Sí? El modelo ISLM, su aplicación en la demanda agregada y la oferta agregada, que tus compañeros expusieron en su momento, ¿sí? Ujú. Y luego el capítulo 23 del texto de Parkin. Creo que es el 23, no estoy seguro, ¿eh? Pero es uno de esos, Con esos dos libros. con esos dos libros, correcto. Ok. Mm. Sí. Bueno, muchas gracias. No, pues por nada, Giovanna, mucha suerte. Espero que te vaya muy bien en el examen. Y gracias. Tienes una semana Hasta luego. para responder esto. Es lo que estoy viendo. Sí, ánimo. Gracias. Hasta luego. Cuídate. Buena tarde. Bueno, gracias a todos por seguirme hasta aquí. Cuídense y buena semana. Estamos en contacto. Bye.